Primero que todo, darle muchas gracias a Hospital Digital por prestarnos la plataforma para poder hacer esta jornada de capacitación. Por otro lado, comentarles que yo soy Camila Gotelli, actualmente directora nacional de Salud Pública de las residencias sanitarias, y en conjunto estamos hoy con parte del equipo Ceremi de la región metropolitana, con los cuales ustedes tienen bastante contacto a diario, ya sea como en la movilización o traslados directos de los usuarios a las residencias sanitarias. En base a esto y al largo tiempo que llevan ustedes trabajando y en conjunto con Rodolfo y Alexi hemos pesquisado algunas oportunidades de mejora en estos procesos, ya que hemos tenido bastantes situaciones que han puesto en riesgo a los usuarios una vez que ingresan a la residencia, y esto puede deberse a múltiples factores, entre ellos que no siempre cuentan en los traslados con los insumos necesarios para hacer una monitorización adecuada de los pacientes, lo que ya estamos trabajando para mejorar, y por otro lado también en la falta como de unificación de los criterios en lo que deberíamos fijarnos al momento de evaluar a un paciente antes de ingresarlo incluso al furgón para hacer efectivo su traslado. Así que la verdad estamos muy contentos con el equipo de la Ceremi por poder otorgarles una jornada dedicada especialmente para ustedes, para que puedan valorar mejor a los pacientes antes de realizar el traslado efectivo a la residencia, y también aclararles un poco los flujos que ha establecido el equipo de traslado para que ante alguna situación especial sepan a quién recurrir y qué es lo que deben hacer. Así que para contarle algunas cosas técnicas, este es un seminario como tipo webinar, por lo tanto no tenemos una mayor participación de los espectadores, pero sí pueden hacer sus preguntas a través del chat, las cuales vamos a ir recopilando y las vamos a hacer al final a los expositores. La capacitación del día de hoy se va a dividir básicamente en dos grandes hitos o jornadas. La primera está dada por la presentación de Catalina Flores, quien es enfermera del SAMU, y nos va a hacer una pequeña pincelada de lo que es el control de signos vitales y la valoración inicial que tienen que hacer de los pacientes en el domicilio y también intratraslado. Y la segunda parte está dada por el equipo Ceremi, donde nos va a presentar Rodolfo Ruy Pérez y Alexis, que lo vamos a presentar también en un ratito más, pero es para que entiendan un poco la modalidad, ¿ya? Así que, Catalina, te damos el pase, si puedes proyectar tu pantalla, mientras tanto te presento. Catalina Flores es enfermera reanimadora del SAMU, además es docente universitaria y también es diplomada en cuidados críticos y docencia en simulación clínica. La Catalina tiene amplia trayectoria en lo que es la valoración de los pacientes, tanto en una UCI como en una situación de calle, ya que trabaja activamente en el SAMU hasta el día de hoy, y es por esto la hemos invitado para que les comente cómo vamos a pesquisar en forma oportuna los signos y síntomas de descompensación de los usuarios. Así que quedan todos muy bien invitados y sus preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de aportar como SAMU metropolitano. Como muy bien les dijo Camila, mi nombre es Catalina Flores. Vamos a comenzar con la presentación de pesquisa oportuna de signos y síntomas de descompensación, ¿ya? Esto se va a enfocar principalmente en la valoración inicial y control de signos vitales. Como introducción, las residencias sanitarias, como muy bien saben ustedes, buscan ofrecer a personas que lo requieran condiciones adecuadas para realizar aislamientos preventivos o normativos, oportunos, seguros y efectivos, acorde a la normativa vigente. Esta estrategia está dirigida a personas que no pueden cumplir este requerimiento en su domicilio habitual por condiciones de habitabilidad u otros motivos, ¿ya? Ustedes también cumplen un rol fundamental en la pesquisa y activación del sistema de traslado, en caso de los pacientes que sufren descompensación durante su estadía. Es por esa razón que debemos entrenarnos continuamente sobre elementos rápidos de valoración y estabilización de los recursos con los cuales contamos, obviamente. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Y va a ser muy puntual y vamos a partir desde lo más básico y vamos a ir complejizando de a poco. Vamos a reconocer oportunamente los signos y síntomas de descompensación de un usuario al momento de su retiro, ¿ya? Y vamos a reconocer el momento de activación oportuna del sistema de apoyo en caso de descompensación, ya sea SAMU u otro organismo para traslado a centro hospitalario.
Lo primero que tenemos que tener claro es para qué evaluamos a los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de que esta evaluación sea rápida y con la mayor cantidad de información posible? ¿Ya? Es necesario evaluar al paciente más que todo para saber el contexto al cual nos enfrentamos. Cuando nosotros hacemos una evaluación rápida y vemos y evaluamos al paciente cómo se ve en el momento, nosotros somos capaces de identificar, ¿ya? ¿Identificamos qué cosa? Identificamos si el paciente o el usuario tiene algún tipo de problema que amenace su propia vida, ¿ya? Si es así, nosotros debemos ser capaces de pedir apoyo, ¿ya? O pedir algún tipo de derivación oportuna para lograr la intervención que sea necesaria, ¿ya? Según tengo entendido, están con un tipo de falencias más que todo de control de signos vitales, saturó, eh, manguitos de presión, para controlar lo que es la hemodinamia, algunos equipos cuando sacan al paciente del domicilio, y es por esta razón que esta presentación se va a enfocar más que todo a pequeños tips para afinar el ojo clínico, incluso no teniendo equipos para controlar signos vitales. Vamos a comenzar con el triángulo de valoración inicial, ¿ya? Quizás algunos de ustedes lo conocen, y este triángulo comenzó con lo que son los cursos de soporte vital avanzado pediátricos, ¿ya? Pero se dieron cuenta de que este triángulo de valoración inicial se podía traslapar muy bien a lo que es la valoración del adulto. Les cuento en qué consiste. Este triángulo es como una especie de fotografía. Es como cuando uno se para afuera de un box de atención o afuera de una habitación y solo observa al paciente. Hasta este momento no vamos a hacer nada, solo vamos a observar. ¿Qué es importante observar? Observar la apariencia, la respiración y la circulación. Nuevamente no vamos a hacer ni una intervención, solo vamos a observar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a observar del paciente? En cuanto a la apariencia, vamos a ver cómo se ve el paciente, cómo es su estado de conciencia. El paciente habla, interactúa con su entorno, está tranquilo, es capaz de formar oraciones o tiene complicaciones al momento de hablar, ¿ya? Esto más que todo nos da una imagen de lo que es su estado general, ¿sí? Entonces, ojo con eso, apariencia. Respiración. ¿Qué vamos a ver en la respiración? Vamos a observar si el paciente tiene una respiración tranquila, ¿ya? O tiene un aumento del trabajo ventilatorio, si tiene algún tipo de polipnea, taquipnea, etcétera. O incluso si el paciente está un poco más deprimido, si es un paciente que en la apariencia nos dimos cuenta que estaba un poco somnoliento, que estaba un poco psíquico, y que además en la respiración tiene una respiración con un patrón bien bajito, más que todo una bradipnea, ¿ya? Finalmente nos vamos a lo que es la circulación, ¿ya? La circulación, o también llamada perfusión, nos habla de lo que es la coloración de la piel, ¿ya? Cuando tú observas a un paciente desde afuera y te das cuenta, ejemplo, que el paciente está pálido, que está mal perfundido, que incluso está diaforético, obviamente que vas a pensar que este paciente no está tan estable como tú pensabas inicialmente, ¿sí? Acá también podemos ver signos de shock, que ya se los comenté previamente, que son esta mala perfusión, esta diaforesis, y también podemos ver el tema de los pulsos, ¿ya? ¿Por qué pulso sale con un asterisco? Porque es acá donde incluso uno podría acercarse y evaluar al paciente, pero vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una especie de práctica, ejemplo de la valoración inicial, ¿sí? Entonces, ustedes van al domicilio de una persona que va a ser retirada al hotel sanitario y es un masculino, ejemplo, 50 años, que está en su día 8 de diagnóstico de coronavirus. Su apariencia es tranquila, ya un poco letárgica. Al momento de la entrevista les dice que está con dolor corporal y molestia generalizada, pero aún así está en Glasgow 15, está alerta, ¿ya? Su respiración es un tanto agitada, ¿ya? Ustedes al evaluarlo se dan cuenta de que tiene aumento de trabajo ventilatorio y que también está ansioso, ¿sí? Y su circulación, ustedes se dan cuenta de que está rubicundo, tiene sus mejillas un tanto rosadas, bien rojitas, y también está diaforético, ¿ya? Entonces mi impresión inicial sería de que este paciente quizás no está tan estable como para ser trasladado de forma inmediata a la residencia sanitaria, sino que necesitamos más información, ¿sí? ¿Qué nos va a entregar esa información? Nos va a entregar esa información lo que es la
evaluación primaria, ¿ya? La evaluación primaria es nuestro ABCDE, ¿ya? Inicialmente la evaluación primaria se utilizaba en todo lo que es trauma, ¿ya? Accidentes de tránsito para hacer una evaluación dirigida, ¿ya? La evaluación primaria es una especie de GPS que nos guía hacia un trabajo, ¿ya? Por un camino adecuado según lo que nosotros pesquisamos en la evaluación inicial. Me explico. El caso anterior de este adulto de 50 años que ya habíamos visto que tenía un patrón ventilatorio y un poco deficiente, su circulación tenía signos de rubicundez, ya estaba un poco pálido, estaba diaforético. Entonces, al pesquisar nosotros problemas en la R de respiración y en la C de circulación, nos permite que al momento de hacer la evaluación primaria, o sea, nuestro A, B, C, D, E, nos enfoquemos principalmente en la letra B y en la letra C. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso viendo qué significa cada una de estas letras. ¿Sí? La letra A se refiere a la vía aérea permeable, ¿ya? Siempre nos debemos preguntar si el paciente tiene una vía aérea permeable o no. Una forma rápida de saber si este paciente tiene una vía aérea permeable o no es si es capaz de emitir sonidos, lo que habíamos hablado previamente. Si es capaz de emitir sonidos y también cómo es su lenguaje, ¿ya? Porque si la persona es capaz de emitir sonidos, pero se cansa mucho al hablar, ¿ya? O sea, una disnea mínimo esfuerzo, quizás es una vía aérea permeable por el momento, pero no sabemos qué va a pasar en un par de minutos más, entonces vamos a tener nuestros ojos puestos en lo que es la letra A, para evaluarla posteriormente. Recuerden que en todo el proceso vamos a evaluar, identificar e intervenir. ¿Sí? En general, en la letra A, lo que uno hace en los casos, ejemplo, en que el paciente esté inconsciente y su vía aérea no está permeable, ejemplo, por la lengua que cae hacia atrás y tapa el paso de lo que es el flujo de oxígeno, podemos hacer la maniobra frente al mentón, ¿ya? Obviamente esto es en casos más avanzados. ¿Sí? También tenemos casos en que el paciente puede tener exceso de secreciones o incluso algún otro tipo de contenido, ya sea vómitos, mesis, ya sangre, en que quizás debemos aspirar. Todo esto ya es más en el ambiente intrahospitalario, pero es para que entiendan lo que es la letra A. ¿Sí? Y obviamente siempre vamos a pensar si este paciente tiene necesidad de vía aérea avanzada o no. ¿Sí? Dijimos que en el caso anterior nos íbamos a enfocar netamente en lo que es la letra B y la C. La letra B nos habla de la respiración y de la ventilación. ¿Qué vamos a monitorizar en la letra B? Y es aquí cuando ya nos acercamos al paciente y si tenemos la oportunidad de controlar signos vitales lo vamos a hacer. Nos vamos a enfocar en la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, mecánica ventilatoria, si el paciente tiene uso o no de musculatura accesoria. Elevación torácica, fijarnos si la elevación torácica es simétrica o no, ¿sí? Y si tenemos la posibilidad de auscultar también sería una muy buena medida, porque con eso podemos saber si sus pulmones ambos están ventilando simétricamente y si hay o no algún tipo de ruido agregado, ¿sí? Entonces, en nuestro paciente anterior nos íbamos a fijar principalmente en la letra B y en la letra C. En la letra C tenemos lo que es la circulación, ¿ya? Acá tenemos la presión arterial, frecuencia cardíaca, pulsos adistal, llene capilar, que siempre debe ser menor a 2 o 3 segundos según la literatura que ustedes tengan, y la temperatura o coloración de la piel, ¿ya? Teníamos ya la idea, con la valoración inicial, de que este paciente tenía la piel rubicunda, que estaba un poco diaforético y que estaba con molestia generalizada. Entonces es aquí cuando uno se acerca al paciente y quizás al momento de evaluarlo o palpar lo que es su piel, quizás nos dimos cuenta de que está su piel caliente y quizás hay una posible febrícula. Entonces es aquí cuando nosotros vamos a determinar si es así o no. ¿Ya? Recuerden que la fiebre produce aumento del consumo de oxígeno. Si el paciente tiene algún grado de dificultad respiratoria, ya sea leve o no, el hecho de que tenga fiebre puede hacer de que aumente de por sí su trabajo ventilatorio. ¿Sí? Bien, dijimos que nos íbamos a enfocar en la letra B y en la letra C, ¿ya? Y nuevamente me voy a detener acá. ¿Por qué? Porque ha pasado, y la literatura lo dice, que la mayoría de los pacientes COVID tienen, obviamente, días críticos. Esos días críticos son entre el día 7 y 10 de su diagnóstico.
¿Ya? También la literatura dice de que hay muchos pacientes que son asintomáticos, ¿sí? Sí, también hay otro punto importante que es la hipoxia silenciosa. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero la hipoxia silenciosa puede atacar a personas con antecedentes mórbidos o incluso a personas jóvenes. ¿Qué ocurre en la hipoxia silenciosa? Lo que pasa es que con el pasar de los días va disminuyendo la saturación de oxígeno, va disminuyendo la concentración de oxígeno a nivel de nuestra sangre, pero como es tan silencioso con respecto a que día a día va disminuyendo un poco, el cuerpo es capaz de compensar, ¿ya? Y como el cuerpo es capaz de compensar, la persona no nota que esta dificultad respiratoria va aumentando con los días, ¿sí? ¿Y qué es sumamente importante en lo que es la hipoxia silenciosa? Es la posibilidad de quizás monitorizar al paciente con respecto a sus cifras de saturación desde el ingreso a la residencia y durante toda su estadía o incluso al momento del traslado, ¿ya? Y aún más importante que la saturación de oxígeno es la frecuencia respiratoria, ¿ya? La olvidada frecuencia respiratoria que siempre decimos. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado y siempre nos hemos fijado mucho en lo que es la saturación de oxígeno, ¿ya? La saturación de oxígeno generalmente guía nuestro actuar, nos dice si hay que administrar oxígeno o no, ¿ya? Pero lo que se descompensa primero y que avisa mucho antes es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Recuerden que si el paciente tiene un aumento del trabajo ventilatorio, ¿ya? Inicialmente la saturación de oxígeno puede estar dentro de rangos normales, ¿sí? Pero con el pasar obviamente de las horas, si esta frecuencia respiratoria, esta polipnea o taquipnea se mantiene, poco a poco va a ir bajando la saturación. O incluso, en casos más severos, si la polipnea es muy severa, el cuerpo va a compensar hasta cierto punto y luego el paciente va a caer en una fatiga muscular, que es lo que va a producir que rápidamente su saturación de oxígeno caiga, ¿sí? También se ha visto en los pacientes COVID que esta falta de oxígeno también se puede visualizar en lo que es el estado de conciencia, ya que muchos de estos pacientes, producto de esta hipoxia, comienzan a retener CO2, ¿ya? Y este grado de hipercapnia empieza a disminuir, obviamente, su estado de alerta, ¿sí? Bien, con respecto a la circulación, nuevamente me voy a detener en la B y la C. La circulación, si ustedes recuerdan, en la diapo anterior, pulso salía con asterisco, ¿sí? ¿Por qué pulso sale con asterisco? Porque en el fondo, si yo no tengo la posibilidad de evaluar la presión arterial en el momento del traslado del paciente, sí tengo la posibilidad de acercarme al paciente y evaluar sus pulsos, ¿ya? Recuerden que el cuerpo, en la medida en que empieza a caer en un grado de inestabilidad, ¿ya? Va tratando de perfundir los órganos más importantes, ¿sí? Que son los órganos nobles, ¿ya? Y en la medida en que el paciente se va inestabilizando, vamos perdiendo los pulsos a distancia. Y eso puede ser una especie de aviso para calcular un estimativo de cuánto es la presión arterial media que tiene este paciente. Se dice que si un paciente pierde el pulso radial, lo más probable es que este paciente, o sea, si el paciente tiene el pulso radial firme, lo explico mejor de esta forma, si el paciente tiene un pulso radial firme, lo más probable es que tenga una sistólica sobre 80 milímetros de mercurio, ¿sí? También lo podemos hacer con el tema del pulso femoral. Si el paciente tiene un pulso femoral firme, ¿ya? Lo más probable es que su presión arterial media sea sobre, o sea, su sistólica sea sobre 70 milímetros de mercurio, ¿ya? Que aún así es baja, ¿sí? Y si ya nos vamos a un caso más extremo, si tenemos un paciente que tiene solamente pulso carotidio, y aún así no está tan fuerte, ¿ya? Y todos los otros pulsos no somos capaces de percibirlo, ese paciente ya es claramente un paciente que está sumamente hipotenso, que lo más probable es que su sistólica no supere los 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, nuevamente, y voy a repetir, ¿para qué nos sirve el tema de la palpación de los pulsos? Para tener un estimativo de lo que es la presión arterial sistólica. Anteriormente había dicho presión arterial media, fue una equivocación. Es presión arterial sistólica, ¿ya? La presión arterial sistólica nos ayuda mucho para determinar cuándo un paciente está hipotenso o no, y lo vamos a ver más adelante en el control de signos vitales, ¿ya? Pero si el paciente, ejemplo, tiene un pulso radial firme,
y está blando, está bien perfundido, y ustedes notan que en su triángulo no tiene ningún tipo de alteración, ni en apariencia, ni en patrón ventilatorio, ni en circulación, lo más probable es que obviamente este paciente esté normotenso, ¿sí? A diferencia de un paciente que ustedes evalúan, como el caso que habíamos explicado anteriormente, este caballero de 50 años que está diaforético, mal perfundido, aumento del trabajo ventilatorio, ustedes le toman pulso radial y se dan cuenta de que está ausente o que incluso está muy débil, ¿ya? Y eso obviamente les viene a confirmar que lo más probable es que este paciente esté hipotenso, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ¿ya? La frecuencia cardíaca también muchas veces es un método compensatorio, ¿sí? Inicialmente se puede mantener estable, pero ya cuando el cuerpo se enfrenta a situaciones de estrés máximo, como una hipoxia severa, como una hipovolemia severa, o incluso una febrícula, es ahí cuando empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué sería importante una vez que nosotros evaluamos a este paciente? Tratar de determinar por qué esta frecuencia cardíaca está elevada, ¿sí? Cuando tengan una frecuencia cardíaca elevada, traten siempre de descartar, en el caso de los pacientes COVID, descartar la fiebre y descartar la hipoxia. Los pulsos a distal, ya hablamos un poco anteriormente con lo que era la presión arterial, ¿ya? Tenemos también lo que es el hiene capilar, que también tiene mucho que ver con los pulsos a distal. Ya dijimos que lo que es el cuerpo trata de permeabilizar o trata de mantener con buena perfusión lo que son los órganos nobles y obviamente deja de lado lo que son las extremidades a distal, por lo que el hiene capilar obviamente se vería alterado y lo más probable es que el paciente esté más frío a distal, ¿sí? La temperatura y la coloración de la piel, ya la mencionamos, tratar de observar si el paciente tiene signos o no de febrícula, que muchas veces uno lo puede observar como piel rubicunda, ¿ya? O el paciente puede generar verbalizar un malestar general, ¿sí? Y también puede verbalizar lo que es los cambios de temperatura, ¿ya? Decir que estuvo con mucho frío, que ahora tiene calor, o incluso que tiene la presencia de calofríos, ¿sí? La coloración de la piel ya también es fundamental y también la podemos observar previamente en lo que es el triángulo de valoración inicial, ya que si en el caso anterior de este caballero de 50 años nosotros hubiéramos observado que además de todo lo que mencionamos anteriormente, hubiera tenido los labios cianóticos o algún tipo de cianosis adistal, obviamente hubiéramos estado en una situación en la que deberíamos haber activado ya nuestra solicitud de sistema de emergencia o apoyo para trasladar lo antes posible a este paciente a un servicio de urgencia hospitalaria, ¿sí? Bien, tenemos también la letra D, ¿ya? La letra D nos habla de déficit neurológico, ¿ya? En el caso de los pacientes COVID, ya dijimos que el déficit neurológico también puede ser causado por la hipoxia, también puede ser causado por este grado de hipercapnia que generalmente produce algún grado de somnolencia, o incluso puede provocar en algunas personas agitación psicomotora, ¿ya? O algún tipo de bradipsiquia, que en el fondo el paciente esté un poco más lento de lo normal al momento de la evaluación, ¿sí? Acá lo que nosotros podemos aplicar en la letra D es el ABDI, ¿ya? El ABDI es una escala simple y rápida de aplicar que en el fondo tiene 4 letras, ¿ya? La letra A significa alerta, la letra B significa a la voz, o sea, tú le hablas al paciente y logras atención del paciente. La letra D significa dolor, o sea, tú tienes que aplicar algún tipo de estímulo doloroso para que el paciente obviamente fije la mirada hacia ti o tenga algún grado de interacción contigo, ¿sí? Y la letra I ya sería inconsciente. O sea, en nuestro caso anterior, que era el ejemplo, este caballero estaba alerta en nuestra escala de ABDI, ¿sí? El Glasgow ya es más específico, ya requiere mayor entrenamiento y en el fondo nos guía más que todo para saber cuándo el paciente es capaz de mantener su vía aérea permeable o no, ¿ya? Se dice que los pacientes que tienen un Glasgow mayor a 8, ¿ya? Son pacientes que son capaces de mantener su vía aérea permeable, ¿sí? Bien, el hemogluco es fundamental, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque muchas veces creemos que los pacientes están más graves de lo que parecen por su grado de compromiso de conciencia, ¿ya? Y es aquí donde es fundamental la anamnesis, porque si el paciente, ejemplo, un paciente que se va a la residencia sanitaria,
Es diabético, insulino requiriente, y ejemplo, está muy ansioso por lo que es el hotel sanitario porque se va a alejar de su familia, ¿sí? Y producto de esa ansiedad, él se administró su insulina, como es normalmente, pero no comió en las últimas 12, 15 horas producto de los nervios que le provocaban ir al hotel sanitario. Lo más probable es que este paciente haga una hipoglicemia, ¿ya? Asociado a la hipoingesta, ¿sí? Entonces, por eso es importante evaluar a cada paciente, además de nuestro triángulo inicial que ya vimos al principio, y además de nuestro ABCD, según los antecedentes previos que tiene, ¿sí? Recuerden que los pacientes que tienen antecedentes mórbidos son pacientes que generalmente tienen mayor posibilidad de descompensación. También vamos a evaluar si el paciente, en el caso de que tenga algún tipo de déficit neurológico, si tiene algún tipo de déficit motor o sensitivo, ¿ya? Porque obviamente, como son pacientes que van a estar hospitalizados, o sea, pacientes que van a estar en el hotel sanitario, ¿ya? Son pacientes que incluso pueden tener complicaciones y lo van a ver en la presentación que está más adelante, ¿sí? Son pacientes que incluso pueden hacer algún tipo de accidente cerebrovascular, ya que se producen procesos embólicos asociados a la hipercoagulabilidad. Entonces siempre es importante evaluar la letra D en el caso de que ustedes vean algún tipo de alteración de conciencia. Siempre descartando en primera instancia lo que es el hemoglucotest, ¿sí? Las pupilas también nos otorgan harta información, ya que obviamente las pupilas siempre deberían estar simétricas, ¿ya? Siempre deberían estar reactivas a la luz, y en el caso de que ustedes vean alguna alteración, algún tipo de asimetría en lo que son las pupilas, ya puede ser algún tipo de idea de lo que significa un daño a nivel cerebral, ¿sí? Bien, finalmente lo que es la letra E es la exposición, o sea, vamos a hacer el examen físico exhaustivo en el caso que corresponda y si la situación obviamente nos permite, ¿sí? Bien, entonces, nuevamente vamos a hacer una especie de práctica de lo que es la valoración inicial, ¿sí? Y para que ustedes lo entiendan, les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Y no el ejemplo de un paciente COVID, les voy a poner un ejemplo de un paciente que, ejemplo, tuvo un accidente de tránsito, ¿sí? El paciente tuvo un accidente de tránsito y llegó al servicio y ustedes lo evaluaron. El paciente va a ir al hotel sanitario, se descartó que tuviera cualquier tipo de lesión porque el accidente fue hace unos días, pero el día que ustedes van a evaluarlo a su domicilio para trasladarlo al hotel sanitario, se dan cuenta de que el paciente está pálido, está mal perfundido hacia distal, su estado de conciencia está un poco somnoliento, ¿sí? Su apariencia general es letárgica, su respiración es acelerada, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que su valoración inicial, o sea, su triángulo, gran parte de las aristas de este triángulo están alteradas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer rápidamente? Como nos dimos cuenta de que su problema más severo era el tema de la perfusión o circulación, debido a que estaba muy pálido y ya tenemos el antecedente previo de que tuvo un accidente de tránsito, al momento de hacer la evaluación primaria, nosotros lo más probable es que nos enfoquemos en la letra C, ¿sí? Si nos enfocamos en la letra C, quizás nos vamos a dar cuenta al momento de tomar pulso radial que el paciente tiene pulso radial débil o ausente. O sea, lo más probable es que este paciente esté hipotenso. Y además tenemos el antecedente previo de que días anteriores tuvo un accidente de tránsito que fue de alta energía, que pese a que no le encontraron nada en el SAR o SAPO en el que consultó, podría haber algún tipo de daño, podría haber algún tipo de sangramiento silencioso, ¿sí? O en napa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al ABCDE, denme un segundo. Ahora sí, había entrado mi perrito, perdón. Cuando nosotros nos acostumbramos a lo que es la valoración inicial, ¿ya? Y aprendemos a entrenar nuestro ojo, observar claramente cómo está la apariencia, cómo está la respiración, cómo está la circulación, nosotros somos capaces de luego aplicar el ABCD y enfocarnos específicamente en las letras que nos pueden otorgar mayor información. Y es ahí cuando nosotros estamos haciendo lo que es la evaluación, la identificación y la intervención, ¿sí? En el caso de que el paciente esté estable y que el paciente nos pueda otorgar información, que va a ser el caso de ustedes, porque la mayoría de los pacientes que ustedes trasladan obviamente deben estar estables,
nosotros podemos hacer una evaluación secundaria. Esta evaluación secundaria nos permite realizar una anamnesis, y una anamnesis guiada, ¿sí? Esta anamnesis, ¿para qué nos puede servir? Para nuevamente tener una especie de guía de trabajo, ¿ya? Una guía de trabajo en la cual yo sé específicamente qué preguntar y en la cual yo puedo ir haciendo un checklist mental, ¿sí? Entonces, yo me acerco al paciente. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Este paciente, 50 años, está en su día 7 de diagnóstico de COVID, ¿ya? Los últimos días ha tenido solamente mialgias, cefalea leve, ¿sí? Y al momento de la evaluación lo vimos con aumento del trabajo ventilatorio, ¿sí? Y diaforético rubicundo, ¿ya? ¿Será importante preguntar a este paciente si tiene algún tipo de alergia? Sí, ya que dependiendo de nuestra evaluación, identificación e intervención, quizás el paciente más adelante requeriría algún tipo de medicamentos o algún tipo de antipirético, en el caso de que sea derivado, ¿sí? Y si el paciente, ejemplo, tiene algún tipo de alergia al paracetamol o al AINES o a incluso otro medicamento que sea necesario para su tratamiento, obviamente va a complicar el cuadro clínico, ¿sí? Medicamentos. En los medicamentos, esta es una pregunta muy importante, porque no sé si les ha pasado a ustedes que de repente uno le pregunta a la gente si tiene algún tipo de enfermedad y ellos dicen que no, pero al momento de preguntar si toma algún tipo de medicamentos o remedios, empiezan con una lista de medicamentos y obviamente ellos no asumen que tienen algún tipo de patología, pero sí, obviamente tienen sus medicamentos. Ahí uno tiene que ver si hay o no adherencia al tratamiento, pero en el fondo nos puede servir para saber también qué tipo de patologías tiene, que es la letra P que viene luego, ¿sí? En la letra P tenemos la previa historia clínica o las patologías, ¿sí? En la letra L tenemos la última ingesta, o también llamado lunch, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque obviamente dependiendo de los procedimientos que se le vayan a hacer al paciente, o incluso lo que hablábamos del estado de conciencia, hay muchas situaciones que son dependientes de lo que es la glicemia, ¿sí? O si el paciente necesita o no ayuno. Y el evento fue la situación que lo llevó a consultar o la situación que hizo que el paciente tenga que ser trasladado al hotel sanitario, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer una práctica de lo que es el sample, ¿ya? Para que quede más claro, voy a hacer un ejemplo típico que ya habíamos hablado anteriormente y les voy a dar un caso de una señora que tiene 48 años de edad. Los signos y síntomas es que los familiares la encontraron letárgica, somnolienta y que incluso se dieron cuenta en un momento que la respiración de la señora era tipo ronquido, ¿sí? La señora no era alérgica, medicamentos utilizaba insulina. Patologías, hipertensa y diabética. La última ingesta fue hace 15 horas atrás. ¿Y cuál fue el evento? El compromiso de conciencia. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo se llama la película? Hipoglicemia. Lo más probable es que sea eso. Obviamente hay que descartar otro tipo de causa subyacente. Entonces, nuevamente, les digo que si ustedes son capaces de practicar continuamente lo que es la evaluación inicial, ABCDE y evaluación secundaria con sample, cada vez que se enfrenten a un paciente, ya sea un paciente que no tiene ningún tipo de descompensación o un paciente que está inestable, ustedes van a ser rápidamente capaces de saber si este paciente necesita algún tipo de intervención o no. Bueno, también me pidieron que les hablara un poco de lo que es el control de signos vitales, ya más que todo para tener una estandarización de lo que son los valores más críticos y en qué momento pedir o no apoyo. La frecuencia cardíaca, ¿ya? La frecuencia cardíaca, ya hablamos previamente que siempre hay que tener en consideración que hay ciertas situaciones que pueden alterar la frecuencia cardíaca. Su valor normal está entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿sí? En caso de estar elevada, descartar fiebre u otras causas subyacentes, ¿sí? Y también en la frecuencia cardíaca, ¿ya? La frecuencia cardíaca la podemos incluso calcular no teniendo ningún tipo de dispositivo de control de signos vitales, sino que solamente palpando, ¿ya? Y al mismo tiempo matamos dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque estamos calculando la frecuencia cardíaca y también nos dimos cuenta si tenía o no pulso radial firme, ¿sí? Bien, también al momento de calcular lo que es la frecuencia cardíaca y valorar lo que es este pulso, también debemos fijarnos si este pulso es regular o irregular, que también nos va a servir de información en caso de que este paciente tenga algún tipo de descompensación.
La presión arterial, ¿sí? La presión arterial, si ustedes se fijan, ahí aparece un cuadro con una serie de valores normales, de sistólica, de diastólica, pero la verdad que lo que a ustedes más les va a servir en el tema de la valoración inicial va a ser el tema de la palpación de los pulsos que ya hablamos inicialmente, ¿ya? Que es lo más rápido, ¿sí? Y es lo que nos permite saber de forma más oportuna si el paciente está estable o inestable. Obviamente, en caso de tener algún tipo de dispositivo para la toma de presión, vamos a priorizar eso, ¿sí? Pero en el caso que no lo tengan, recuerden los sitios anatómicos que podemos tomar en consideración para hacer lo que es nuestra palpación y estimación de la presión arterial sistólica, que sería en primera instancia, obviamente, el pulso radial, ¿sí? Si no son capaces de percibirlo, ¿ya? Obviamente vamos a ir más hacia arriba y nos quedaría lo que es el pulso carotídeo, ¿sí? Recuerden que siempre se van perdiendo de distal hacia proximal. ¿Cuál va a ser el valor crítico generalmente para considerar a un paciente como hipotenso? Una sistólica menor a 90, ¿sí? O una presión arterial media 60-65, que es lo necesario para perfundir nuestro cerebro. También en este caso tenemos que considerar el tema de los pacientes que tienen algún tipo de confusión con su terapia, ¿ya? Muchas veces hay pacientes hipertensos que producto de los nervios que les provoca estar en el hotel sanitario, pueden incluso tener algún tipo de confusión y tomar más medicamentos antihipertensivos de la cuenta, y quizás por eso es la hipotensión, ¿ya? Entonces siempre hay que tratar de buscar una causa subyacente. O quizás el paciente es basalmente un poco más hipotenso, porque tiene algún tipo de patología, algún tipo de daño hepático crónico o enfermo renal, etc. La saturación de oxígeno, ¿ya? La saturación de oxígeno es lo que más utilizamos, ¿ya? Yo les había dicho que generalmente es nuestra guía de acción, nuestra guía de acción para saber si el paciente necesita o no administración de oxígeno, ¿ya? El valor normal es entre 95 y 100, ¿sí? De hecho, sus criterios de exclusión de ingreso a la residencia sanitaria dicen que si el paciente satura menos de 94, hay que evaluar la posibilidad de oxígeno suplementario o incluso trasladar a un centro hospitalario. Siempre hay que evaluar la patología subyacente, porque ustedes muy bien saben que hay pacientes que viven con un nivel de saturación un poquito más bajo, ya como son los pacientes EPOC, los pacientes que tienen algún tipo de fibrosis pulmonar, etc. Incluso estos pacientes, si uno los hiperoxigena y les administra oxígeno, obviamente en vez de estar ayudando a su cuadro clínico lo puede complicar, porque ahí empieza la retención de CO2. Acá es fundamental lo que es la perfusión de la extremidad, ¿sí? ¿Y por qué se los dejé ahí bien marcado? Porque estos sistemas de pulsioxímetro portátil, como el de la fotografía, son muy dependientes de la perfusión. Y si la persona tiene la extremidad fría, la tiene mal perfundida, incluso puede indicarnos valores erróneos, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que de repente no les sensa o que les sensa un valor muy bajo. Yo observo al paciente, me doy cuenta que tiene un trabajo ventilatorio adecuado, no está polimneico, está bien rosado y, ejemplo, el saturómetro me está marcando una saturación del 70%, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Con la perfusión de la extremidad. La frecuencia respiratoria, que ya hablamos un poco de ella, que es la olvidada frecuencia respiratoria, que muchas veces no la consideramos tanto como la saturación de oxígeno, ¿ya? Esta frecuencia respiratoria tiene un valor normal entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Lo bueno de la frecuencia respiratoria es que también la podemos tomar sin tener ningún tipo de sistema de control de signos vitales, sino que solamente observando al paciente, ¿sí? Que vamos a observar cada vez que el paciente eleva su tórax, ¿sí? Acá es fundamental de que el paciente no se dé cuenta que usted le está evaluando la frecuencia respiratoria, ¿ya? Porque yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que si uno le dice, don Juan, voy a evaluar cómo está respirando, y don Juan aguanta la respiración, o respira más rápido, ¿ya? Entonces lo importante es que la frecuencia respiratoria sea sin que se dé cuenta el paciente, para obviamente tener un valor lo más objetivo posible. Además de evaluar la frecuencia, vamos a evaluar el ritmo y la profundidad, ¿sí? Porque gracias a esto nosotros vamos a poder pesquisar ejemplos si el paciente tiene algún tipo de musculatura accesoria, uso de musculatura accesoria, si quizás la elevación es simétrica, etc. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que es la frecuencia respiratoria, ¿ya? Si el paciente tiene algún tipo de aumento del trabajo ventilatorio, ¿sí? Es un paciente que potencialmente se podría transformar en un paciente inestable.
¿sí? Y es por eso que también sus criterios de exclusión, ¿ya? Mencionan que cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria sobre 20, quizás es un paciente que necesita algún tipo de evaluación en un centro asistencial. Temperatura, ¿ya? También habíamos hablado un poco de la temperatura previamente. Acá lo importante es evaluar qué tipo de dispositivo estamos utilizando para la toma de temperatura, ¿ya? Ahora está muy de moda lo que son estos dispositivos que salen en la fotografía, ¿ya? Que son esta especie de pistolas, un poco rancia porque en algún lugar salió que mataban neuronas. Importante, explíquele al paciente que no mata neuronas. ¿Por qué es importante el tema de saber qué dispositivo estamos utilizando? Porque muchos de estos dispositivos, y no sé si les habrá pasado a ustedes, de repente no son muy confiables sus resultados. Ejemplo, le tomamos la temperatura a nuestro compañero de trabajo y marca 34. Y la verdad es que tu compañero de trabajo está rosado, bien perfundido, incluso está abrigado. ¿Es posible que tenga 34? La verdad es que no. Entonces, ojo con eso. Siempre tomen en consideración lo que es el valor con lo que es el paciente, ¿sí? Y si obviamente tienen la posibilidad de confirmar con algún otro tipo de termómetro, ya sea digital o termómetro de mercurio, etcétera, confirmar siempre que tengan una duda. Con esto no estoy diciendo que obviamente todos los termómetros de este caso marcan errores, sino que en el caso de que les pasara, obviamente siempre confirmar. Nosotros también utilizamos eso, así que a veces nos ha pasado, ¿ya? Y también nosotros podemos confirmar, ejemplo, si el paciente se ve robicundo, como el joven de la fotografía, que tiene su nariz rojita, sus mejillas también un poco rojas, si nos saliera un valor de 35 y él refiriera calofríos o molestia, lo más probable es que el valor sea erróneo, ¿ya? Siempre asociar lo que es la temperatura también con un aumento de consumo de oxígeno, o sea, el paciente puede estar un poco más taquipneico o incluso puede estar taquicárdico, que ya lo dijimos, que en general la temperatura, la febrícula va siempre asociado con lo que es la taquicardia. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de la residencia sanitaria? Y ustedes muy bien lo saben, es una saturación menor o igual a 95, obviamente esto con una FiO2 ambiental, disnea u otros signos de compromiso respiratorio, cianosis, uso de musculatura accesoria, habla entrecortada, que ya habíamos hablado de eso previamente, frecuencia respiratoria mayor a 20, ¿sí? Para que ustedes sepan, el valor crítico para nosotros es una frecuencia respiratoria mayor a 24, ¿sí? Es ahí cuando nosotros ya catalogamos que este paciente está inestable. Frecuencia cardíaca mayor a 125 latidos por minuto, ojo, siempre descartar el tema de la febrícula o incluso algún tipo de cuadro ansioso en el paciente que puede hacer que obviamente aumente su frecuencia cardíaca también. Signos de desorientación o confusión mental, ¿ya? En el caso de que tengan esa situación, si tienen la posibilidad, por favor tomen un hemoluco. Dolor costal preurítico, ya que esto en el fondo ya nos está avisando que quizás este paciente ya está avanzando en lo que es su cuadro clínico, quizás tiene una neumonía, quizás tiene algún tipo de acumulación a nivel pulmonar preural, que obviamente requiere evaluación, ¿sí? Vómitos o diarrea abundante, ¿ya? Que en el fondo son vómitos o diarrea incoercibles que son mayores a 10 episodios en el día, ¿ya? Que obviamente nos pueden llevar a este paciente a algún tipo de hipovolemia y algún tipo de descompensación. Para que ustedes sepan lo que se está haciendo en el SAMU junto a lo que es la evaluación del paciente cuando ustedes piden evaluación en las residencias sanitarias, lo que se está haciendo es aplicar la escala de New, ¿ya? Esta escala mide ciertos parámetros. Estos parámetros son la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si el paciente está o no con oxígeno suplementario, la temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y la escala de Apti, ¿sí? Dependiendo de cada uno de los valores que tengamos en cada uno de estos parámetros, se les va a otorgar un puntaje, ¿ya? Esto puede ir desde 0 hasta más 3, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos en nuestro paciente y nos damos cuenta de que este paciente tiene un NIU mayor a 7, es un paciente que está sumamente inestable, ¿ya? Que es un paciente que requiere traslado rápido. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Activar oportunamente SAMU, porque es un paciente que incluso puede estar cayendo al borde de la insuficiencia respiratoria, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos un NIU entre 1 a 4, que tiene un riesgo bajo,
¿Qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Continuar con nuestros cuidados que ya estábamos haciendo previamente en el hotel sanitario, y lo que se puede sugerir es quizá controlar signos vitales cada 4 o 6 horas en caso de ser posible. Pero siempre, ante la duda, ustedes siempre pueden pedir apoyo y puede llegar nuestro equipo a evaluar al paciente, ¿ya? Acá lo importante que ustedes tienen que quedarse con esta presentación es que generalmente, pese a que tengamos o no la posibilidad de controlar signos vitales, lo más importante es nuestro paciente, ¿sí? Muchas veces nos tranquilizamos cuando vemos un monitor con todas las constantes vitales y nos olvidamos del paciente, ¿sí? Y el paciente es el que siempre nos va a avisar, ¿ya? O nos va a comentar si tiene algún tipo de molestia, si tiene algún tipo de descompensación, o incluso nos puede verbalizar algún tipo de dolor torácico, etcétera, lo que obviamente son signos de riesgo y que requieren una activación rápida a lo que es el 131, el SAMU, o algún tipo de asistencia con algún tipo de ambulancia privada, que también tengo entendido que suelen utilizar en situaciones especiales, ¿sí? Así que eso, espero que haya sido de ayuda. Espero que puedan ir de a poco entrenando lo que es su evaluación inicial, su triángulo, su ABCDE y su sample. Y si nos vemos el día de mañana en la entrega de un paciente, yo feliz voy a atender cada una de sus dudas. Y obviamente entre todos aprendemos, es una pandemia, es un virus que todavía recién estamos conociendo, así que harto ánimo y éxito para todos. Cata, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que muy clara y muy en la línea de lo que yo creo que todos necesitábamos para poder hacer incluso traslados más efectivos. Y la idea como mensaje general para todos es que efectivamente ojalá no lleguemos a necesitar el NIU, porque la idea es que con su presentación y con esta agudización del ojo clínico, la idea es que tengamos a pacientes que efectivamente ingresan en mejores condiciones a la residencia y tengamos un mejor filtro en el ingreso para evitar sumarle un riesgo al paciente por el beneficio de estar en una residencia. Así que, Cata, si te puedes quedar un ratito más para responder algunas preguntas que puedan aparecer en el chat. Y ahora le vamos a dar el pase a Alexis Christensen, quien es cirujano dentista, gestor de demanda del programa de residencias sanitarias y trabaja en la Seremi de Salud de la región metropolitana, y también a Rodolfo Ruy Pérez, quien es gestor de logística, es kinesiólogo de profesión con magíster en medicina deportiva y también está a cargo del programa de residencias sanitarias en lo que es la Seremi de Salud. Así que les damos el pase para que puedan compartir su presentación y puedan también aclarar los flujos y también mostrarles un formulario que es una propuesta de trabajo que van a empezar a aplicar los profesionales que acompañan los traslados y que va muy de la línea con lo que dijo Catalina y lo que les comentó que era tan importante de evaluar cuándo vamos a buscar a los pacientes al domicilio. Así que Alexis, Rodolfo, no sé si quieren activar sus cámaras para hacerlo más personalizado. Ya, ahí sí, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, te escuchamos perfecto, Alexis, solo en modo presentación la PPT y estaríamos listos. Ok, estamos listos, ahí sí. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Alexis Christensen, cirujano dentista. Formo parte del equipo de traslado de Seremi en Salud, ya, a residencias sanitarias. Y me acompaña también mi compañero Rodolfo Ruy Pérez, ya. También forma parte del equipo de traslado y quisimos hacer una propuesta de un protocolo ya de atención, o sea, de anamnesia a los pacientes cuando nosotros nos acercamos a su domicilio y lo llevamos hacia la residencia sanitaria, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es contribuir al manejo y el cuidado de las personas COVID positivo, incluso a sus acompañantes que son contacto estrecho, al traslado a la residencia sanitaria, ¿ya? Queremos homologar ya los criterios y el manejo integral básico del paciente ya al equipo de salud que está encargado del traslado de estos pacientes. Y además, junto con eso, orientar al paciente y a la familia si es que desisten de su traslado en último minuto a la residencia sanitaria. Es muy importante que si el paciente decide aislarse en su domicilio, orientarlo en cómo realizar esta aislación efectivamente y de forma segura, ¿ya? Tenemos dos tipos de contactos con el paciente, a través del teléfono en primera instancia y luego en su domicilio. Nosotros, como equipo de traslados,
formamos una ruta de traslado para ir a buscar a los pacientes a sus casas, y en esa ruta hay mucha información ya del paciente, tanto datos personales como datos antecedentes mórbidos, ¿ya? Y la dirección de su residencia. Para ello, vamos a hacer una confirmación telefónica. Primero hay una presentación de parte del personal, ¿ya? Con un adecuado lenguaje, ¿ya? Y presentación hacia el paciente. Uno lo llama, le dice: hola, buenos días, señora Juanita, usted habla con Alexis Christensen, lo estoy llamando de la Seremi de Salud, lo llamo porque tengo aquí en una nómina una solicitud para ser trasladado a una residencia sanitaria. Yo la estoy llamando para saber si esa solicitud sigue en pie. Por mucho que haya pasado por muchos filtros por call center, siempre el último filtro somos nosotros, ¿ya? Entonces la señora Juanita nos va a decir: sí, don Alexis, estoy interesada en aceptar la residencia sanitaria, o no, en realidad la desisto porque tengo cómo aislarme en la casa, ¿ya? Si ese paciente dice que sí, que está dispuesto a ser trasladado a una residencia sanitaria, hay que corroborar sus datos: nombre, RUT o pasaporte si el paciente es extranjero, y su domicilio, ¿ya? Luego hay un ítem donde sale el resultado de su examen PCR, ¿ya? Es importante que el resultado del PCR nunca salga desde uno, ¿ya? Siempre preguntarle al paciente si conoce el estado de su examen. ¿Ya? Entonces le dice: señora Juanita, ¿usted sabe cuál es el resultado de su examen PCR? Y me dice: sí. ¿Cuál sería ese? Positivo. Ok. Oh, no, soy contacto estrecho porque mi familiar es así. ¿Ya? Eso es súper importante porque no es el rol de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente desiste? No podemos quedarnos ahí y decirle: ok, muchas gracias, cualquier cosa, si usted decide retomar esta solicitud, vuelva a llamar al call center. No, hay que hacer la orientación al paciente y asegurarse de que ese paciente cumpla de forma efectiva y segura su aislación en la casa. Primero, hay que saber el motivo por el que no se están yendo a la residencia sanitaria, y segundo, dar las indicaciones. Lo importante, yo siempre parto por esto, es que el paciente se entere, o sea, sepa cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena. Muchos pacientes tienden a pensar que estos dos términos son lo mismo, ¿ya? Aislamiento es tener una persona que está infectada con cero contacto con su integrante de la familia en una habitación independiente, ventilada, ¿ya? Ojalá con un acceso a un baño independiente también, ¿ya? Y lo más importante, que tenga agua potable, ¿ya? Porque si no cumple con uno de esos requisitos, vamos a tener que optar por una residencia sanitaria, ¿ya? Ahora, si ese paciente tiene un baño en la casa, que es lo común, hay que instruirlo en cómo va a ser el protocolo de entrada o uso del baño, ¿ya? Ojalá que primero entren siempre los demás integrantes de la familia al baño, luego el paciente COVID, y se realice una desinfección de la superficie ya del baño. ¿Qué más? Definir a ese paciente: ok, ¿quién va a ayudarle con su alimentación? ¿Qué le va a preparar la comida? ¿Cómo le van a ir a dejar a su habitación la comida? Ojalá que ese integrante que está encargado siempre con mascarilla cuando tenga contacto con el paciente. Preguntarle si tiene alimentos suficientes para el periodo de cuarentena. Y lo más importante, si tiene una red de apoyo, ¿ya? Familiares, amigos, vecinos, ¿ya? Muy importante. Ahora, si el paciente dice que sí, seguimos con la corroboración de los datos, ¿ya? Los antecedentes mórbidos, muy importante, preguntarle al paciente si tiene alguna enfermedad de base, ¿ya? Muchos pacientes normalizan sus condiciones durante muchos años y se les olvida que tienen una enfermedad crónica, ¿ya? Y por eso siempre, si el paciente les dice que no tiene ninguna enfermedad, creo que lo dijo por ahí Catalina en la presentación anterior, y algo que también ocupo, es preguntarle si también usa medicamentos o remedios de forma constante. Entonces decir: ah, sí, yo ocupo metformina. Entonces ahí podemos sacar por conclusión de que el paciente es diabético, ¿ya? También antecedentes quirúrgicos, es muy importante, por operaciones recientes que haya tenido el paciente. Ahora, cuando el paciente dice que está tomando medicamentos, es importante preguntarles: ¿tiene medicamentos suficientes para 14 días? Súper importante, porque no podemos llegar a la residencia sanitaria
con un paciente descompensado, sin sus dosis, ¿ya? Porque el paciente a lo mejor sí consume metformina, pero no la está consumiendo hace más de un mes, 2 meses, ¿ya? ¿Qué hacer en el caso de que ese paciente diga, no tengo mis medicamentos o me toca retirarlo el día miércoles, ¿ya? Hay que preguntarle al paciente si puede él gestionar directamente con su CEFAM o su centro de salud, ¿ya? Que vayan a dejarle los medicamentos durante el día a su domicilio. Si no es así, preguntarle en una red de apoyo si su familiar, su vecino, puede realizar esta acción, ¿ya? Es muy importante porque el paciente tiene que entrar a la residencia sanitaria con sus dosis, ¿ya? Ahora, siempre les digo a los pacientes, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen algún documento médico que acredita la condición del paciente, sobre todo los carnets de CEFAM. Entonces sería bueno que también le digan a los pacientes que además de llevar su carnet de identidad a la residencia sanitaria, lleve su carnet de CEFAM. Ahora, si por ABC o motivo ese paciente está en la residencia sanitaria y no tiene más dosis de sus medicamentos, ahí el coordinador clínico de la residencia sanitaria es el encargado de contactarse con el centro de salud perteneciente al paciente y coordinar la entrega de medicamentos, ¿ya? Bueno, seguimos además con la anamnesia del paciente. Ya hay que ver la condición especial del paciente, son categorías que involucran circunstancias especiales, ¿ya? Como autovalencia, embarazo del paciente, cuántas semanas está embarazada, ¿ya? Si tiene una movilidad reducida, si tiene una circunstancia de salud mental, si tiene abuso o alcohol de drogas, ¿ya? Después de eso, nosotros salimos a terreno, nos ponemos la EPP, nos contactamos con nuestros conductores, ¿ya? Y nos vamos a buscar a la señora Juanita. Cuando llegamos al domicilio, nosotros llamamos 10 minutitos antes o 5 minutos antes de llegar al domicilio y decimos, señora Juanita, estamos a 10 minutos, por favor pase al baño, abríguese y esté atenta cuando llegue. Al momento de nosotros bajarnos del furgón, y el tener primer contacto del paciente es clave. Teniendo o no teniendo instrumental para medir los signos vitales, es importante el chequeo visual. Cómo camina el paciente, cómo está su estado de vigilia, si está desorientado, ya si está un poco soporoso, o no coopera para la toma de muestra, para la toma de signos vitales, o está agresivo, ¿ya? También, tanto por telefónicamente como presencial, volver a preguntar si el paciente tiene dolor. ¿Dónde? No, tengo dolor costal. No, ¿sabe qué? Estoy con dolor de garganta. No, o el síntoma más común que se da con nuestros pacientes con mucho dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, saber si sí o no y dónde. Ahora, otra condición clínica que podemos ver presencialmente en el domicilio del paciente es que si el paciente tiene dificultad respiratoria, ya tiene la frecuencia respiratoria aumentada, está usando el uso de musculatura accesoria, ya, no vamos a poder ver los costales, pero sí vamos a poder fijarnos de los músculos supraclaviculares, si está ocupando el esternocleidomastoideo, si se marca mucho, ya, vemos si está cianótico. Siempre nos fijamos los labios, pero obviamente como los pacientes están saliendo con su mascarilla o con su escudo facial, podemos fijarnos ya en las falanges distales, en los deditos, si están muy azulinos, ¿ya? Si ha tenido episodios de vómitos, si ha tenido episodios de diarrea, ya sabemos que con 2 o 3 episodios ya en menos de 24 horas, ya es claramente ese paciente está deshidratado. Ahora viene el control de los signos vitales en su domicilio. Ya dentro de todos los signos vitales que existen, nosotros podemos tomar 3 en ese momento. Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y temperatura. Esta semana ya nos llegaron los oxímetros de pulso, que vamos a empezar a implementarlo a partir de estos días, ¿ya? Y el termómetro infrarrojo, que lo estamos usando desde que partió el traslado, ¿ya? ¿Qué pasa si estamos en ruta, camino a buscar otros pacientes o vamos camino a una residencia sanitaria y vemos que un paciente está descompensado? ¿Qué hacer? Si estamos en ruta, andamos en un furgón, no es una farmacia, hay que acudir a la residencia más cercana, ya activar el protocolo de avisar a los coordinadores, avisar al equipo médico de la residencia sanitaria que vamos en camino con un problema,
Y luego ese paciente lo van a recibir el equipo médico de la residencia sanitaria, quienes van a evaluar el estado de ese paciente, van a evaluar el riesgo del paciente y si es realmente necesario se van a contactar con el médico regulador de SAMU, ¿ya? Bueno, lo dejo con mi compañero, ya que va a continuar con la presentación. Sí. Bueno, vamos a aprovechar de agradecer el gran interés que tenemos hoy. Presentarme para los que no me conocen, Rodolfo Ruy Pérez, estoy a cargo de la logística del programa, y agradecer a Catalina por la intervención, creo que fue bien didáctico para todos nuestros profesionales, y a Camila también, sobre todo por concretar esto. Creo que esto es un feedback de lo que han hecho todos nuestros funcionarios, tanto del full-time, todos nuestros profesionales de salud también del part-time. Entonces, la idea es ir complementando. Esto está bien dinámico, hay que darle mucha importancia a lo que está pasando, a pesar de que hay una baja y varias preguntas van también dedicadas a eso, pero hay que también aprender de la ventaja que tenemos con los países asiáticos, los países europeos, en la cual ya existen unos grandes rebrotes en este sentido. Entonces, ahora que estamos en el pic mundial acá en América, aprender de esto y no dejar de que, aunque haya una tendencia a la baja de pacientes COVID, esto va a pasar inmediatamente. Bueno, acá les vamos a un poquito a explicar el tema de la ficha. Más o menos lo que siempre hacen, corroborar los datos personales del paciente, nombre, la edad, el estado del PCR, como decía Alexis, que sea el paciente que entrega la información, tanto si también es extranjero, por lo que es pasaporte, domicilio, y el origen del paciente. Antecedentes mórbidos, en lo cual lo dividimos en lo que es si tiene diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, y tanto renales como respiratorias, y algunos antecedentes quirúrgicos. Sobre todo ver el tema farmacológico, como decía Alexis, ver si está controlado y si tiene los medicamentos, ¿ya? Acá en este punto, en cuanto a la independencia del paciente, si es autovalente o no, si su movilidad está reducida, y el estado también de salud mental, en todos los iconos que habló Ale, y también si está con tema de tabaco, alcohol, otros como drogadicción, etc. Mucho ojo con el tema también de embarazadas, ya hay residencias que están especialmente trabajando con mujeres que están incluso con 30 y tantas semanas de gestación, así que también súper importante preguntar. Recuerden que los viajes a veces son largos, entonces súper importante informar al paciente de que si fue al baño, si que tiene mareos, si sufre de vértigo, cualquier cosa. Estado de conciencia, si está desorientado, si también nos pasa que son pocos cooperadores, sobre todo cuando llegamos al domicilio, cuando los ven con trajes, que se rehúsan también a ser atendidos por ustedes, ¿ya? Todo eso va a ir anotado, ¿ya? La idea de esta ficha es que sea bastante rápida, o sea, por eso dejamos todo para que sea con ticket, ¿ya? Entonces no es durante la anamnesis es súper fácil el complemento, generalmente van con su pareja y complementando la información, ¿ya? Presencia de dolor, muy importante la ubicación si es que existiese, y ya con los instrumentos que ya tienen trabajando ustedes, el saturómetro, el termómetro, para ir anotando fehacientemente. Añadir también el tema respiratorio, que ya lo habló Alexis, si está cenótico, musculatura accesorio, y los episodios de vómito o diarrea. Acá añadimos una declaración del paciente, ya que tenemos nuestros furgones que están con pacientes COVID, o por contacto estrecho, pero también tenemos muchos pacientes que están a la espera de resultados, ¿cierto? Entonces, en este sentido, hay familias que tienen un positivo, hay otros que están a espera de resultados, y nos sucede esto, que queda dentro de un mismo furgón, y eso obviamente ya lo arreglamos,
Entonces, en ese sentido, esta declaración, que también es muy fácil, es solamente con un ticket, que el paciente dice, sí, ok, no hay problema, yo estoy a la espera de una prueba, el resultado, perdón, de la prueba COVID, por lo tanto me voy a subir al vehículo que está en común de traslado. No hay ningún problema, firma la autorización. Y otro aspecto importante son los menores de edad. Ya puede ser hijo, puede ser también el tema de que sea algún pariente, un sobrino, un nieto, ¿ya? En este sentido nos ha pasado bastante encontrarnos con estas situaciones, o incluso cuando llegamos al lugar, nos dicen, ¿sabe qué? Tengo un menor de edad de 2 años y lo quiero llevar obviamente a residencia. Por eso esta declaración, en la cual ustedes solamente colocan el ticket, como les decía, si es que va a llevar al hijo y firma la autorización dentro de la misma ficha. Va a ser la hojita, ¿cierto?, con la información del paciente, y atrásito va a estar esta autorización. Así que eso más o menos como para resumirles, creo que es muy importante tener este feedback. Estamos mejorando varios aspectos, varios ítems del traslado del paciente, y agradecerle también la oportunidad. Bueno, muchas gracias, y también donde nos sacamos nosotros la información y donde también ustedes pueden ver aspectos bibliográficos de complemento. Gracias. Perfecto, Rodolfo y Alexis, si pueden dejar de compartir la pantalla, y también le damos el pase a Catalina para que todos queden conectados y podamos hacer algunas preguntas. Perfecto. Cata, no sé si estás por ahí. Aquí estoy. Ya. Solo para redondear, quizás sería bueno destacar algunos conceptos que yo creo que sería importante que a todos los participantes les quedaran claros. Por ejemplo, diaforético. ¿A qué te refieres con eso? Con diaforesis se refiere a la sudoración excesiva. Ya es como, traten de imaginar a un paciente que como que le salpicó agua en la cara. Así es. Se ven como las gotas de sudor cayendo, esa es la diaforesis. Perfecto. Si tú dices que darnos como una receta de cocina para evaluar tanto lo que habló Alexis como lo que hablaste tú con respecto al trabajo ventilatorio, ¿en qué me fijo? ¿En efectivamente la yugular es tan importante o la elevación del esternocleidomastoideo en el fondo? ¿Qué músculo, qué miro para saber y decir este paciente tiene aumento del trabajo respiratorio? Lo más importante en el aumento del trabajo ventilatorio es que cuando uno observa al paciente, es un paciente que está pendiente de su respiración. La respiración es un proceso que uno hace inconscientemente, pero cuando tú ya te das cuenta que el paciente tiene una elevación torácica bien acentuada y que además está como concentrado respirando, y es un paciente que está inestable. Porque como les decía, es un proceso inconsciente. Si tú ya te das cuenta o ya estás con algún tipo de alteración y fijándote mucho en tu ventilación, es porque ya no es tan efectiva como uno piensa. Perfecto. Y con respecto a Alexis y Rodolfo, tienen algunas preguntas en el chat con respecto a la aplicación de este formulario. Finalmente, la idea de este formulario es que cuando ustedes vayan a ir a buscar a los pacientes a las casas, a los domicilios, la idea es que hagan este contacto inicial telefónico donde puedan chequear todos los antecedentes previos del paciente, cosa de que en el traslado propiamente tal o en la ida a buscar a la casa del usuario puedan hacer el relleno del resto de los aspectos que hay que evaluar presencialmente, en el fondo el control de signos vitales. Y ahí sería súper importante, como nos dice la Pati Gutiérrez, que es del equipo de MinSal, que también se consigne la frecuencia respiratoria si es que se puede evaluar. O sea, el saturómetro y el termómetro es algo súper rápido, el saturómetro ya te entrega la frecuencia cardíaca, pero además, claramente, mientras llenamos, podemos evaluar la frecuencia respiratoria, si es que está más descubierto, por ejemplo, el tórax para poder medirlo, si es que si no se puede consignar, se puede no consignar, pero también puedes anotar todos los antecedentes que nombró tanto Catalina como Alexis. La idea es que recopilen la mayor cantidad de antecedentes que se pueda en esta visita para evitar la descompensación tanto en el traslado como efectivamente al ingreso de la residencia. Entonces, Alexis y Rodolfo, si nos pueden aclarar un poco desde cuándo va a operar este formulario, en qué momento, como un poco estábamos explicando, en qué momento se aplica,
Y la declaración, yo creo que ahí no quedó tan claro, que en el fondo es explicarles que dentro de una misma hoja del formulario va esta declaración en caso de que aplique uno de los dos casos. La idea es que llenen con este check y el usuario solo firme si es que aplica una de estas dos situaciones especiales. Pero si nos pueden contar un poquito más de eso. Sí, bueno, este anexo ya, antes nosotros salíamos a la ruta, ya con la hoja de ruta donde salía toda la información, el antecedente del paciente, dirección, pero no había espacio donde consignar los signos vitales y todas esas cosas, ¿ya? Entonces se creó este formato de ficha paciente de traslado, ¿ya? Que va a ser solamente una hoja donde al principio van a estar todos los antecedentes y los signos clínicos del paciente, y abajo va a estar la declaración jurada. Esto es un prototipo, ya se propuso estos días, lo más probable es que se implemente dentro de los próximos días. Vamos a agregar el ítem de frecuencia respiratoria, ¿ya? Está en modo prueba, ¿ya? Evaluación, pero es necesario tener nosotros como personal clínico del traslado del paciente, tener nosotros la información clara, ¿ya? Y también está el tema de la declaración, es el consentimiento informado, ¿cierto? Que va a estar ahí justo con la ficha. La idea es que sea usado solamente si es necesario, ¿ya? Lo tienen que entender así, es un anexo a lo que viene la complementación de la ficha del propio paciente, pero en caso de los menores de edad que lo estaban haciendo, porque hay que ver que este paciente ingresa por la vía del call center, ¿cierto? Ingresa por APS, ingresa por varios lugares, pero cuando ustedes llegan como funcionarios al domicilio del paciente, pasan estas cosas de que se van a encontrar con una persona que no estaba inscrita, y el paciente no lo refiere, incluso después de varios filtros. Entonces, en este sentido, nosotros también, y ustedes como profesionales también, resguardarse de que va a ir un menor de edad en el vehículo, y tratamos de hacerlo de una forma bien sencilla. Si está en alguna de las condiciones, es solamente marcar el ticket y la firma en este caso del padre, del abuelo, del tutor, ¿ya? Entonces eso es la idea, y lo estamos ya para implementar desde esta semana. Chicos, con respecto a lo mismo, nos dice qué hacen con la ficha después, para que les expliquen ese flujo, para quién queda, porque nos preguntan harto si se entrega a la residencia sanitaria o si se la tienen que entregar a ustedes como coordinadores. Eso es importante, creo, aclarar. Esa ficha, ya, cuando nosotros recibimos la hoja de ruta y vemos la cantidad de pacientes, nosotros vamos a tener que sacar la misma cantidad de fichas clínicas, ya, para una por paciente. Cuando nosotros llegamos a dejar a los pacientes a la residencia sanitaria, la idea es devolverse con ese anexo, ya con esa ficha, a Ceremi, donde junto con la hoja de ruta, donde vamos a poder tener un control y vamos a poder archivar esa información. Esto recuerden, siempre es un complemento. Cuando ustedes llegan también a la residencia y les pregunta el enfermero, el TENS, el médico, ¿sabe qué? Que en este paciente la hoja es un muy buen medio para poder tener gran cantidad de información, ¿ya? De cómo ustedes tomaron al paciente en ese momento del domicilio hasta que terminó el traslado a la residencia sanitaria. Después esa hoja se entrega en Ceremi para tenerlo como complementación, llevarlo a la digitalización de los datos, y tener obviamente la complementación del traslado. Sí, es importante acá destacar que todo esto va en la línea de lo que dice Rodolfo, que yo creo que es clave, que es el resguardo del traslado de ustedes como profesionales de la salud que acompañan este proceso. Yo creo que es clave que le tomen mucho sentido a esto, porque los mismos reclamos que a veces pueden recibir ustedes, que también recibimos todos nosotros, es que, por ejemplo, un paciente llega a la puerta de cierta o X residencia y en esta residencia nos dice, oye, pero mira cómo viene el paciente. Entonces, al tener un respaldo y decir, mira, yo tengo este formulario, yo lo evalué en el camino, lo evalué en el domicilio, estos son sus signos vitales, estos son sus parámetros, esto es todo lo que yo hice, entonces tengo un respaldo de por qué yo te traje este paciente. Otra cosa es que si el paciente se descompensó, intratraslado, pero ahí son las acciones que ustedes deben tomar según los flujos que les explicaron ambos chicos. Y yo creo que aquí es súper importante que todos nos resguardemos en el actual, porque finalmente los únicos perjudicados de alguna u otra
de alguna otra situación, en el fondo pueden ser los pacientes y podemos retrasarnos mucho en alguna derivación oportuna si es que estos pacientes necesitan otro flujo de derivación que no sea el destino de la residencia sanitaria. Y es por esto que cada vez que ustedes tengan que parar para evaluar un paciente intratraslado, o lo mismo, si tienen que detenerse a evaluarlo antes del ingreso a la residencia para saber, no, este paciente definitivamente no es para ingreso a la residencia, en el fondo tomen un poco más el peso de la responsabilidad que implica dejar este paciente en una residencia versus trasladarlo a otro centro. ¿Ya? Así que creo que eso es muy clave. Patricia dice, consulta, se hace entrega formal de cada persona con antecedentes signos vitales, problemas en el viaje. Entrega, o sea, es lo mismo que la documentación, esto queda como respaldo para los encargados y de gestores de Ceremi, y ellos van a hacer una consolidación de los datos finalmente, para llevar un registro único también de los traslados y los ingresos efectivos. En el fondo es para protección del equipo de salud y recuerdo como de los pacientes que ahí se trasladan. Eso, Catalina, ¿quería agregar algo? Sí, más que todo, explicarles que no se frustren si en algún momento se les descompensa al paciente. Ya se ha visto que la clínica del paciente COVID, ya lo dijimos, es una clínica muchas veces silenciosa. Son pacientes que se descompensan de un momento a otro, y es por esa razón que lo más importante es que ustedes tengan claro que en caso de cualquier duda, consulta, activen sistema de apoyo, no se sientan en el fondo culpables de la descompensación del paciente. Estos pacientes son así, son pacientes muy dinámicos, y es por eso que hay que estar constantemente observándolos, ¿sí? Y lo otro, un punto importante con respecto a lo que es los pacientes que tienen algún tipo de patología psiquiátrica, ¿ya? Cuando ustedes le preguntan a un paciente si tiene algún tipo de patología psiquiátrica, lo más probable es que no les diga. Pero al momento de hacerle el sample, lo más probable es que le diga que toma medicamentos que son medicamentos de uso habitual de pacientes psiquiátricos. Ojo con esos pacientes, porque cuando esos pacientes están en un ambiente como en un hotel sanitario, donde tú los sacas de su entorno, los alejas de tu familia, es muy probable que muchos de ellos se descompensen. Entonces, ojo con ese tipo de pacientes, ¿ya? Y también ojo con los pacientes que tienen algún tipo de consumo problemático, etc. Y lo último, también decirles que hay muchos tipos de pacientes que nosotros consideramos como conversivos, que son los pacientes que hacen crisis ansiosas, en que uno, al observarlo, la primera evaluación, pareciera ser que es un paciente inestable. Pero utilicen la contención emocional. Muchas veces, si uno logra empatizar con ellos, logra ponerse en su lugar, conversa, ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente la sintomatología va disminuyendo, y solamente bastaba ponerle atención, escucharlo, y la sintomatología cede. Tienen que entender que igual son pacientes que tienen miedo de complicarse, ya por toda la información que sale en las noticias y en todos lados. Eso. Súper, les doy las gracias a todos por la importante convocatoria. En general se conectaron 69 personas, así que creo que lo cumplimos a cabalidad la participación que queríamos también. Queremos darle las gracias a Catalina, que en verdad de forma muy desinteresada y nos ayudó con esta presentación, que probablemente también la vamos a extender con otros grupos también al personal intraresidencias, para que también sepan qué hacer en caso de estas situaciones de emergencia. Y por supuesto al equipo de Ceremi, que estamos trabajando todos los días de la mano para poder hacer mejoras en todos los procesos, así que veamos cómo nos va con la aplicación de este formulario, veamos si también ustedes se sienten más respaldados después de esta presentación, de esta pequeña jornada de capacitación que organizamos en verdad con mucho cariño para todos ustedes. Así que la idea es que veamos cómo nos va esta semana aplicando el formulario, la próxima tomemos los recuerdos, si hay que cambiar cosas, díganos, háganos sugerencias, y la idea es que vayamos trabajando en conjunto en estos procesos como de mejora continua. Así que tengan un muy buen miércoles. Y saludos a todos. Chao, que estén bien, gracias Cata.